Bienvenidos un día más a estos programas del misterio, en los que vamos a conocer un poco más, desde el punto de vista esotérico, las fechas o los acontecimientos importantes en este nuestro plano humano. En esta ocasión, Santo Tomás de Aquino, fraile, teólogo y filósofo católico, perteneciente a la Orden de los Predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y uno de los mayores figuras de la teología sistemática. El 28 de enero se celebra esta fiesta de Santo Tomás. Santo Tomás, que nos enseñó diferentes maneras de poder expresar lo que hoy en día se acerca bastante a lo que sería la esencia, el ser, el espíritu de cada uno de nosotros. Una de las grandes aportaciones de Santo Tomás como intelectual fue el conciliar la fe con la razón. La fe, en su opinión, podría ser una verdad de orden superior, pero no se contradecía con lo que nos indica la lógica. No obstante, este filósofo predicaba ese pensamiento al servicio de la teología. Es uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles y en su obra vemos cómo el pensamiento y el espíritu se mezclan. En la educación es uno de los principales protagonistas. Ya desde ese ámbito, Santo Tomás de Aquino ofrece diferentes orientaciones para el desarrollo del proceso educativo, centrado sobre todo en la persona, en sus características humanas, el humanismo, enfocándolo hacia la virtud y la búsqueda permanente de la verdad. Es uno de los pensadores más influyentes dentro de la historia y destaca su capacidad de integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual, todas ellas con tintes de claridad, concisión y dentro de un orden de pensamiento. Curioso que Santo Tomás de Aquino ya fuera uno de esos personajes, de esos santos, que nos enfoca, nos cuenta el cristianismo, la religión católica. Pero todavía es mucho más curioso que en él esa esencia, ese espíritu y ese raciocinio intentarán llegar a ese equilibrio justo. Santo Tomás de Aquino fue canonizado el 4 de agosto de 1880. Fue declarado doctor de la Iglesia y proclamó el patrón de todas las universidades y escuelas católicas. De ahí que en ese día esas educaciones tengan una festividad especial. ¿Qué significa pensar? ¿Cuántas veces habéis
escogido una meditación, habéis introducido esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de ser en vuestra vida cotidiana. El pensamiento enfocado desde esa espiritualidad. Santo Tomás nos enseña a un estudio sistemático de las técnicas del pensamiento y nos enseña a enfatizar las mismas y a ver cómo se pueden desarrollar esas capacidades básicas de pensamiento, convirtiendo la educación en una disciplina propia. Es importantísimo enseñar a pensar. Es lo que este santo se propuso y consiguió. Enseñar a pensar supone impulsar su aprendizaje, ya que les convierte en los protagonistas activos del proceso. Les ayuda a desarrollar su propio criterio y a evitar que les engañen, que les conviertan en una masa. Ayuda a desarrollar la personalidad madura y a saber lo que quiere. Si esta misma filosofía o este mismo pensamiento lo lleváis a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida real, es lo mismo. Cuando nos encontramos ante una situación, muchas veces nuestra razón puede indicarnos un camino y nuestro corazón, esa intuición, esa esencia, ese espíritu, nos puede enseñar otro. El equilibrio justo entre ambos es aquel que nos llevará hacia el camino donde podamos conseguir nuestros ideales y donde esa lucha entre el corazón y la razón pueda equilibrarse. Pero hay que tener cuidado y no confundir. Muchas veces ese pensamiento está invadido por nuestra mente, la cual no deja de pensar y muchas veces mandarnos señales contradictorias. El pensamiento del que habla Santo Tomás está teñido de tintes que nada tienen que ver con los pecados capitales, la envidia, la lujuria, sino todo lo contrario. Ese pensamiento no está influido por un ego que quiere ganar, por un ego donde verdaderamente solo le importa él mismo. El pensamiento del que habla Santo Tomás está teñido por el corazón, por el amor, por una sabiduría superior, donde nuestros dones no se mezclan con nuestros deseos, con nuestro ego principalmente, sino que esos dones nos conducen y nos marcan el camino hacia algo que no tiene nada que ver con el control del ser humano. Aprender es una necesidad del ser humano. Esa necesidad de adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para la modificación o adquisición de comportamientos. Desde que comenzamos el camino de nuestra vida, todo es un aprendizaje. Inclusive las circunstancias que tengáis en este momento, de la índole que sean,
se han puesto en vuestra vida para que verdaderamente desarrolléis esos conocimientos, actitudes y habilidades para la modificación de vuestro comportamiento. De este modo no podemos separar la enseñanza del aprendizaje. Muchas veces se ha dicho lo de que el hombre es el único animal que tropieza dos, yo diría que 3 o más veces con la misma piedra. El pensamiento permite al ser humano dar sentido, interpretar, representar o modelar el mundo que experimenta y hacer predicciones sobre él. Por lo tanto, es muy útil para el organismo, para un ser con necesidades, objetivos y deseos cuando hace planes e intenta lograr esas metas. Cada una de las experiencias que os llegue a vuestra vida debería activar inmediatamente ese pensamiento. Ese pensamiento que ya tiene una experiencia y que a medida que vayamos cumpliendo años, pasando situaciones, esa experiencia tiene que estar llena, tiene que ir rebosando ese vaso para que cuando venga a nosotros una situación medianamente parecida, sepamos reconducir no solo a nuestro propio personaje, sino a los personajes colaterales que están en ella. Es imprescindible aprender, pero nunca debemos olvidar a la persona que nos enseña. Siempre hay un modelo, un patrón. Debemos recordar lo verdadero, lo bueno, aquello que inicia nuestra propia relación con la sabiduría, sin olvidar que nos lleva directamente a reflejarnos en quienes somos. Nuestro modo de pensar tiene un papel fundamental en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos. La forma de pensar sobre ciertas situaciones tiene un valor fundamental porque puede conciliar nuestra manera de actuar, de expresar nuestras emociones y de relacionarnos con los demás. No olvidéis esa capacidad de pensamiento, anticipar las consecuencias de una conducta sin realizarla. El pensamiento implica una actitud global del sistema cognitivo, con intervención de los mecanismos de la memoria, la atención, procesos de comprensión, aprendizaje. Es una experiencia interna y muchas veces esa experiencia es la que vais buscando en el otro. En el otro personaje, vuestra pareja, vuestros amigos, vuestros familiares, incluso en el mundo esotérico, en ese vidente o en ese tarotista que pueda anticipar y se pueda anticipar a esa situación que ya veis que va a venir, pero no sabéis cuál es el desarrollo de la misma, qué opción debéis de tomar, qué debéis de hacer, cómo contestar. Muchas veces os olvidáis que todos tenemos ese don,
que todos podemos anticiparnos a esos acontecimientos. Solo hace falta trabajar. Solo hace falta ponerse en marcha. Recordar, aunar e inclusive si queréis escribir todas aquellas y cada una de las situaciones en las que os habéis visto inmersos. ¿Y cuál ha sido vuestra manera de actuar? ¿Qué habéis aprendido de todas y cada una de esas experiencias? Para que así en el futuro podréis recordar qué aconteció, qué pasó, qué sucedió. Tenemos esa obligación. Por eso estamos aquí en este campo, en este plano físico. Nuestro aprendizaje debe de ir evolucionando. Nuestras metas, nuestros logros, nuestras maneras de hacer, nuestras maneras de enseñar a esos hijos o a todo aquel que se acerca a nuestra vida. Ese es nuestro principal fin. Hasta que no lo veamos, sintamos, procesemos y lleguemos a ese pensamiento, todo lo demás es banal. Vamos a dedicar a Santo Tomás esa oración por la que verdaderamente queremos que nuestros sentidos, nuestros dones, nuestro aprendizaje, nuestras enseñanzas se pongan de manifiesto para que esa luz que queremos que nos ilumine, que nos guíe, que nos proteja, esté atenta a nuestra llamada. Santo Tomás de Aquino, creador infalible, tú, que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate a influir sobre las tinieblas de mi inteligencia, el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e influye en mis labios la gracia de tu bendición. Dame siempre agudeza para entender. Dame siempre capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú eres ese verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo realizaría esta oración en cada uno de esos momentos en los que verdaderamente necesito esa luz, esa gracia. Necesito que esa memoria, ese conocimiento, no solo esté en mí, sino que de mí llegue a todas aquellas personas en las que por una casualidad o por otra tengo que expresar muchas de esas cosas que algunas veces nos cuestan demasiado.
Nuestra mente, nuestros pensamientos deben de terminar expresándose en esas palabras. Palabras que muchas veces no sabemos ordenar. Nuestras capacidades son un don y con ellas podemos llegar a tocar con gracia esas condiciones, a esas personas que están en nuestro camino. Santo Tomás nos ayuda a entender que este proceso es continuo y que este proceso no tiene fin. Pedir a Santo Tomás, honrarle con frases, con esos libros que a lo mejor ya habéis leído una y mil veces. En el día de Santo Tomás, yo siempre escojo una libreta, un libro, un papel, en el que indico algunos párrafos, frases, dependiendo. No solo en gratitud a él, sino con respecto a mí, con respecto a mi aprendizaje, a todas aquellas cosas que han funcionado o no, en las que en un momento de tranquilidad, junto a una vela de color blanco, hago esa memoria al santo, dejándome llevar por su don, por su gracia, pidiéndole que me siga enseñando, que yo soy uno, un ser, una esencia, formada por ese pensamiento, por esa razón y formada por el corazón. Casi siempre esa vela blanca con ese libro en blanco. Bueno, con algunos apuntillos de esas experiencias, de esos aprendizajes. Lo cierro colocando en él una piedra. Esa piedra simboliza los momentos duros, los momentos sin decisión, los momentos en los que no veo el camino. Los momentos en los que muchas veces eso que llega es oscuro. Santo Tomás, en tu día, darte gracias y hacer que nuestros pensamientos verdaderamente puedan tener una transformación y un cambio para que a nivel mundial y global el ser humano pueda evolucionar y pueda salir de ese yo en el que muchos nadan, ahogándose. Santo Tomás, pon orden en mi vida y concédeme cumplir con lo que tú quieras que yo haga.
Enséñame a cómo se debe hacer. Enséñame a que mi pensamiento se transforme en acciones con luz, en acciones de sabiduría y en acciones en las que mis palabras y mi ser me lleven hacia esa evolución y aprendizaje que sea mejor para mí. Os agradezco este momento de misterio hoy con Santo Tomás. Misterios que nos llevan a ahondar mucho más en el espíritu, en la espiritualidad, en el ser, en nuestra labor. Y en todas aquellas cosas que debemos de saber ver y transformar en el camino. Aprovechar este momento musical con el que os voy a dejar para que vuestro ser, vuestra esencia, vuestro alma, vuestro espíritu crezca, piense, aprenda, se realice y desarrolle y empiece a cumplir esas vuestras metas. En este momento yo me quedaría tranquilamente respirando esa paz, esa armonía, y escribiría en ese vuestro libro de aprendizaje aquellas cosas que sintáis o que se os pasen por la cabeza. Os doy las gracias por compartir este momento conmigo. Acudir a Santo Tomás cuando queráis que algo, ese nudo, se quite. Cuando queráis que en vuestro caminar esas palabras y esos pensamientos se dirijan y os enseñen y enseñen a la persona o conjunto de personas que tenéis al lado ese otro mundo donde todo es posible. Daros las gracias. No olvidéis darle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones que desde el mundo o desde el punto de vista esotérico, ya veis cómo todo está relacionado y todo nos enseña algo.